Patria. Se abre la sesión número 3 de esta comisión especial investigadora, citada para hoy día, lunes 20 de enero de 2025, 10 minutos después de terminar la sesión de sala y hasta máximo las 21 horas. Para iniciar la sesión le doy la palabra al secretario para que dé lectura a la cuenta. Presidente, se han recibido los siguientes dos documentos: un oficio de la Contraloría General de la República por el cual se confirma por parte de ellos la asistencia de la señora Contralora en forma telemática, que está disponible en este minuto, a la sesión de hoy lunes 20 de enero de 2025. Y una comunicación de la bancada por la cual se informa que la diputada Carolina Tello reemplazará al diputado Patricio Rosas durante esta sesión únicamente, un reemplazo transitorio. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. ¿Alguna palabra sobre la cuenta? ¿Alguna palabra sobre puntos varios? Diputado Palma. Presidente, quería saludar a la comisión y nuestra visita, y quería plantear un tema que me dejó extremadamente preocupado, presidente. Usted también estuvo, y el doctor Lila Ayubo, en una reunión de la Comisión de Salud hace unas horas atrás, donde trabajadores de Osorno, transversalmente de la FENATS, de Confedeprus y, se me olvidó una organización, si me disculpa, de enfermería, plantearon transversalmente que habrían actos reñidos con la ética por parte del jefe de servicio de Osorno, que tendrían que ver con tráfico de influencia, con licitaciones, y lo que me pareció más grave es que ellos dicen que contarían con un audio en que el jefe de servicio dice que tiene palos blancos en la Contraloría General de la República. A mí me parece de una gravedad brutal. O sea, porque eso es infundar una acusación muy grave contra la Contraloría. Nosotros otro día escuchamos a la Contralora y quedamos todos, la verdad, transversalmente acá consternados con los informes de 24 servicios, pero creo que esto de aducir que tengo palos blancos en la Contraloría denota, no sé, tendrá que explicar a esa persona cuáles son esos palos blancos y tal vez pedirle a la Contraloría que tome carta en el asunto. Me parece que es muy, muy grave la acusación que escuchamos hace un par de horas atrás. Eso, presidente, muchas gracias. ¿Todavía no hemos hecho pasar a la sala a la Contralora? Entonces, diputado Palma, si quiere plantearse. Diputado Sí, bueno, corroborar lo que dice el diputado Palma, es solamente ilustrar a la comisión que esa grabación que se le hizo al director del Servicio de Salud, yo averigüé bien de qué se trataba, se hizo en una reunión oficial en una oficina, en su oficina, en una reunión citada con los dirigentes, y no fue una conversación de pasillo, y eso está grabado, está en los medios de comunicación, etcétera. Así que yo también creo que es algo delicado, grave. Diputado Mauro, o sea, que cuando iniciemos la orden del día, porque estamos en puntos varios para plantearlo, diputado Mauro González. Sí, presidente, en relación a los puntos varios, la consulta que yo tengo es, en la comisión investigadora podemos hacer cualquier punto vario vinculado a salud. Es una consulta que... O sea, no necesariamente, lo planteado escapa un poco al objeto de la investigación, pero por supuesto, por gentileza con los diputados, no, por supuesto, no los vamos a interrumpir. No, por supuesto, porque yo tengo otro punto vario, entonces pero quería... ¿Sí? Proceda. Ya, muchas gracias. Sí, presidente, bueno, tiene que ver con salud y tiene que ver también con el servicio de salud del Reloncaví, en este caso Hospital de Puerto Montt, donde hace unos par de días atrás tomamos conocimiento de un fallecimiento de una adulta mayor en el servicio de urgencia del hospital regional mientras esperaba atención médica, hecho que fue difundido y denunciado. Entonces, presidente, para empezar quisiera yo solicitar si se puede oficiar para que se pueda entregar la información a esta comisión, saber si esta persona, por ejemplo, estaba en una lista de espera, que eso está vinculado a esta comisión, y lo otro, los informes en relación a la noticia, es decir, que lo entregan oficialmente por qué falleció la persona, si efectivamente falleció esperando que la atendieran la adulta mayor, porque lamentablemente no es el primer episodio complejo, difícil e incluso vergonzoso que ha ocurrido en este servicio. Hace poco sacaron al director del hospital de Puerto Montt. Yo dije hace poco que también que se cortó el hilo por lo más delgado. Yo creo que la gran responsable es la directora del Servicio de Salud de Reloncaví, donde no ha sido capaz de tomar decisiones apropiadas e idóneas para poder
enderezar la senda del hospital. Los funcionarios hacen lo posible con las herramientas que tienen, están agobiados, están agotados, pero lamentablemente cada día que pasa el tiempo y tenemos noticias complejas del hospital de Puerto Montt. Por eso, presidente, quiero pedir que se pueda oficiar para que me entreguen información sobre este fallecimiento de esta señora adulta mayor. Yo después le entrego los detalles al secretario para ver si estaba en una lista de espera y cuál es el comunicado oficial del Servicio de Salud del Reloncaví. Gracias. Muchas gracias. Sobre el punto, diputado Vilayú, y después yo voy a hacer una acotación, obviamente, sobre temas datos personales, que es importante al momento de hacer oficios de este tipo. Diputado Sí, Vilayú. lo que dice el diputado Mauro, yo quiero agregar un poco más. Este es el tercer caso que sucede en Puerto Montt, en la cual personas que están en lista de espera están haciendo algo judicializar, porque este caso que en este momento menciona que falleció una persona, van a judicializar el caso, y los otros dos fueron de un problema de una artrosis de cadera. Y lo que está sucediendo, y eso tiene que ver con la lista de espera, señor presidente, que es un punto de una lista que vamos a tener que tomar en cuenta. En este momento, los pacientes que están en lista de espera, la manera de poder solucionar su problema es meterle abogado. Y eso significa, evidentemente, que si esto avanza, la salud se está encareciendo. Es decir, en este momento nuestros pacientes están poniendo al abogado, entre comillas, por no ser solucionado su lista de espera. Y esto es el tercer caso en Puerto Montt. Hay acuerdo para oficiar en los términos planteados por el diputado Mauro González, entendiendo obviamente el resguardo debido a los datos personales de la persona. ¿Hay acuerdo? Perfecto. ¿Algún otro punto, Vario? Diputado Araya. Presidente, lamentablemente se ha hecho recurrente en el hospital de Antofagasta las múltiples fallas que tiene la concesionaria del hospital siglo XXI. Por lo tanto, quisiera que se enviara un oficio a la comisión preguntando a la Autoridad de Salud y al Ministerio de Obras Públicas dos cosas. Primero, el número de fallas que ha tenido la concesionaria del hospital en los últimos 5 años, las multas que han sido cursadas y cómo estas fallas han impactado negativamente en la gestión de las listas de espera. De hecho, hubo un pronunciamiento de la autoridad del hospital señalando que en las últimas fallas incidieron la suspensión de distintas cirugías programadas. Por lo tanto, me parece que es muy relevante para el objeto de la comisión saber qué es lo que ha ocurrido en los últimos 5 años en términos de las infracciones que ha cometido la concesionaria, las fallas que ha tenido, estos distintos tipos que son fallas eléctricas, fallas en agua servida, fallas en líneas de agua, distintas faltas al contrato, las multas que se le han cursado por parte de la Inspección Fiscal del Ministerio de Obras Públicas y cómo estas fallas han incidido en la gestión de la lista de espera. Secretario. Presidente, dada la multiplicidad de oficios que se están generando sobre distintos temas, quisiera aclarar que el ámbito de competencia de esta comisión es excepcional, restringido exclusivamente al ámbito determinado por el mandato que dio nacimiento a una comisión investigadora, en términos generales, del manejo de las listas de espera por parte de los servicios de salud respectivos. Los 3 casos específicos no los voy a analizar en su detalle, pero en muchos puntos exceden el mandato de esta comisión, sin perjuicio de lo cual, si la comisión adopta el acuerdo, yo me cuidaré de generar oficios que digan relación con las listas de espera, con el manejo de las listas de espera, sin ahondar en detalles, insisto, no quiero especificar cada uno, que escapen a ese propósito de la comisión investigadora, exclusivamente porque de lo contrario excedemos ampliamente nuestro mandato. Perfecto, muchas gracias, secretario. Presidente, ¿sobre el punto? Sí, diputado Araya. No, solamente para ser más preciso todavía, el interés por el mal funcionamiento de la concesionaria tiene que ver precisamente porque producto de eso se dejan de llevar a efecto intervenciones programadas. Entonces, quisiera precisarle, por su intermedio, presidente, al señor secretario, que la consulta es los últimos 5 años porque ha acumulado un número importante de personas que están en lista de espera. Segundo, cuáles son las multas que se han cursado y cómo están impactados. De hecho, el director del hospital daba el detalle, no me acuerdo si eran 30 cirugías en una falla y no sé cuántas en la otra. Por lo tanto, eso está cuantificado y como el objeto de la comisión es poder naturalmente explorar cuáles son las causas, creo que es muy importante saber cómo incide la mala calidad del servicio de la concesionaria en la gestión de las listas de espera del Hospital Regional de Antofagasta. Perfecto. ¿Hay acuerdo para oficiar en los términos planteados por el diputado Araya? Perfecto, de acuerdo. Yo tengo un último punto, Vario, que es que, como todos sabemos, cada 3 meses el Ministerio de Salud debe publicar el informe de listas de espera, retraso GES,
informe de nueva consulta de especialidad y lista de espera de intervenciones quirúrgicas. El último corte debería ser el 31 de diciembre de 2024 y siendo ya 20 de enero, todavía no tenemos el informe de listas de espera del último trimestre del año 2024, a portas obviamente de una interpelación que me parece que es el día miércoles y del funcionamiento de esta comisión especial investigadora que tiene que tener a la vista ese informe obviamente para su mejor análisis y el objeto que la motiva. Así que con la venia de la comisión quería pedir el acuerdo para oficiar al Ministerio de Salud para pedir el informe de listas de espera con carácter de urgente del último trimestre del año 2024, corte 31 de diciembre de 2024. ¿Hay acuerdo? Perfecto, muchas gracias. Y con eso terminamos los puntos varios y pasamos a la orden del día. La presente sesión número 3 tiene como propósito recibir nuevamente a la señora Contralora General de la República, quien en forma telemática dará respuesta a las observaciones, preguntas y solicitudes planteadas por los integrantes de la comisión en la sesión previa. A quien saludamos, Contralora, gracias por nuevamente acompañarnos. No sé si prefiere directamente partir respondiendo las preguntas de la sesión previa. Muy buenas tardes, presidente. Y también un saludo para usted y para todos los parlamentarias que lo acompañan y para la secretaría también. Como usted prefiera, señor presidente, podemos responder las preguntas que quedaron pendientes de los diputados y diputadas o en el orden que usted lo disponga. Si todos tienen a bien, que parta respondiendo las preguntas que quedaron pendientes de la última sesión y ahí abrimos eventualmente una última ronda de preguntas o de planteamiento. Contralora tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, entonces, para atender las consultas que hicieron los parlamentarios en la sesión anterior de esta comisión, primero señalar en términos generales, porque se hizo por varios parlamentarios una pregunta relacionada que tiene que ver con el avance de los procesos disciplinarios, si se habían realmente instruido los sumarios administrativos que la Contraloría ordenó en cada una de las 24 auditorías de que dimos cuenta en nuestra sesión anterior, en nuestra presentación. Nosotros tenemos un informe que está a disposición para poder remitírselo hoy mismo a la comisión, donde se indica cada uno de los sumarios administrativos que se ordenaron y por supuesto también se indica el estado en que está cada uno de ellos en términos generales, porque en la mayoría de ellos están todavía en curso y por ende se trata de procedimientos que tienen, de acuerdo a la ley, carácter de secreto. En términos generales puedo hacer presente que como se trata de auditorías que en su gran mayoría son del año 2024, también se trata, y de fines del año 2024, también se trata de procedimientos que se han iniciado hace bastante poco tiempo. Quiero recordar a la comisión, por su intermedio, señor presidente, que las auditorías que se expusieron en la sesión anterior por la suscrita son 2 auditorías realizadas el año 2022 en materia de lista de espera, 2 realizadas el año 2023 y 24 auditorías específicas realizadas durante el año 2024. Respecto de una de las auditorías realizadas durante el 2022, uno de los sumarios de ese corte se encuentra terminado, corresponde al Hospital San Juan de Dios de los Andes y es un sumario que se terminó con sobreseimiento. El detalle de esta información, por supuesto, señor presidente, se lo vamos a hacer llegar a la comisión digitalmente hoy mismo, a más tardar mañana a primera hora, porque es lo que les estoy exponiendo. Luego, los demás sumarios administrativos que están ordenados en las auditorías de que se dio cuenta en la comisión, en la sesión anterior, como les señalaba, se trata de procedimientos que se iniciaron hace muy poco, de modo que son sumarios que están en curso. Sin perjuicio de ello, los señores parlamentarios y parlamentarias hicieron preguntas en relación a su contenido, que no podemos señalar porque son secretos, pero sí me gustaría hacer presente algunos elementos generales sobre la situación de los sumarios, porque varias de las preguntas que indicaron aludían a si es que en realidad estos sumarios tenían algún sentido. Yo tomé nota expresa de la forma en que lo plantearon. Si tenía algún sentido que luego del trabajo extenuante y largo que se hace por los fiscalizadores de la Contraloría en cada una de las dependencias, estos sumarios llegaban a algún resultado o no.
o si los sumarios se demoraban tanto que terminaban prescribiendo, también varias consultas que hicieron los parlamentarios y parlamentarias tenían que ver con ese punto, y también si es que algún funcionario había sido suspendido o sancionado en alguno de estos procedimientos. Entonces, a modo de contexto, me gustaría hacer presente algunos elementos en relación a este grupo de preguntas. Lo primero es que los sumarios administrativos que realiza la Contraloría respecto de los servicios que están sujetos a su fiscalización tienen una reglamentación especial. Es clásico y que conocemos la mayoría de los abogados, sabemos en el sector público que los sumarios administrativos se rigen por el estatuto administrativo. Pero esta regla se aplica dentro de un servicio, cuando la jefatura del servicio ordena un sumario para perseguir la responsabilidad de sus funcionarios por infracciones a sus deberes funcionarios. En cambio, cuando la Contraloría realiza un sumario administrativo respecto de instituciones sujetas a su fiscalización, hay una regla especial, hay una normativa especial que está contenida en un reglamento de sumarios, que es la resolución 510 de la Contraloría, que da las etapas, los trámites dentro de un marco legal general. Quiero hacer presente esto porque en el tiempo que yo llevo designada como titular desde el 6 de noviembre y con anterioridad en calidad de subrogante, nosotros hemos iniciado una actualización de la resolución que aprueba el reglamento de sumarios, precisamente con el objeto de modernizar esta regulación para hacerla más expedita, más rápido el procedimiento. Pero ahí quiero distinguir en los sumarios que nosotros hacemos. Otra cosa es la regulación que está en la ley, en el estatuto administrativo, que son los sumarios que hacen los servicios. Hago estas dos distinciones entonces para que tengamos presente que los sumarios que realizan en los servicios por orden de la Contraloría tienen que realizarse conforme al procedimiento del estatuto administrativo, que es bastante lento, pero además de lento, tiene todavía normas que son un poco anacrónicas si uno mira, por ejemplo, el procedimiento penal. En el proceso penal actual nosotros tenemos publicidad y tenemos una serie de principios que no se encuentran en los sumarios. Yo creo que esto es bastante conocido, por eso no quiero andar más allá, solo para ahorrar tiempo, solo hacer presente que ahí se requiere una modificación y una mejora en lo que se refiere al procedimiento que regula el estatuto administrativo para los sumarios, pero también, y en esto me quiero detener, en lo que se refiere a las atribuciones que tiene la Contraloría. ¿A qué me refiero? Esos sumarios administrativos, cuando los realiza el servicio los termina con una tramitación y puede aplicar o no una determinada sanción. En algunas ocasiones, cuando nosotros durante la auditoría revisamos un sumario que ya está comenzado por el servicio y lo confirmamos, así le denominamos nosotros confirmamos esa orden de iniciar ese sumario inmediatamente se vuelve un sumario afecto a control de legalidad, porque necesitamos verificar si ese servicio ordenó ese sumario realmente para investigar la responsabilidad administrativa o para evitar que la Contraloría directamente tomara el sumario. Y por eso queda sujeto inmediatamente a control de legalidad. Es una manera de cerrar una brecha de riesgo. Ese control de legalidad que nosotros hacemos muchas veces llega a la conclusión de que este sumario fue mal llevado o que no se investigaron todos los elementos. Y nosotros muchas veces en ese resultado le hacemos ver al servicio en un oficio de representación de que el sumario está mal llevado. Un tiempo después, que no está determinado en la ley, el servicio insiste enviándonos una nueva resolución que puede haber corregido los defectos que le detectamos o no. La mayoría de las veces los servicios insisten con sanciones muy bajas. Por ende, esta es una materia que se debe mejorar. Eso respecto de los sumarios que llevan los servicios respecto de sus funcionarios. Por otra parte, tenemos los sumarios que realiza la Contraloría respecto de funcionarios sujetos a su control. Por ejemplo, como resultado de estas auditorías, en los casos más graves, como el caso de Osorno, por ejemplo, es un sumario que no le ordenamos al Servicio de Salud Osorno o al hospital respectivo que hiciera el sumario, sino que lo hizo directamente la Contraloría. Es un sumario que partió, es una auditoría de fines de 2024, partió ahora a principios de 2025 ese sumario. Entonces, en ese caso, cuando terminemos ese sumario, conforme al procedimiento que estaba vigente en esta resolución reglamentaria que les mencioné, que es la 510, nosotros vamos a proponer una medida disciplinaria o
una absolución o un sobreseimiento de acuerdo a lo que arroje el mérito de la investigación. En el evento que propongamos una medida disciplinaria, aquí viene el problema donde realmente se requiere una modificación legal, más allá de la actualización del procedimiento que nosotros estamos haciendo al ajustar nuestra resolución 510, que está por salir. Lo que se requiere es que la Contraloría tenga atribuciones para aplicar directamente la sanción. Esto lo voy a explicar en términos un poco más sencillos. Que la Contraloría no solo proponga una medida disciplinaria, cualquiera esta sea conforme al mérito del proceso, sino que realmente que la Contraloría pueda disponer una medida disciplinaria. Y voy a dar algunos ejemplos que nos llevan a concluir a nosotros de que es útil y necesario, jurídicamente procedente, además, que la Contraloría pudiera proceder a disponer una medida. Todos ya sabemos, y los parlamentarios lo hicieron presente en la sesión anterior, que en general estos sumarios no llegan a muchos resultados, sea que lo haga el servicio, que o prescribe, o demora demasiado, o llega a un sobreseimiento, o cuando los ordena la Contraloría le proponemos una sanción, a veces conforme al mérito del proceso una sanción muy alta, y la respuesta, sin embargo, es que no, que van a aplicar una sanción menor o derechamente no van a aplicar ninguna. Entonces, eso salta a la vista de que se requiere una modificación legal para que lo que está proponiendo la Contraloría no sea solo eso, una propuesta, sino que sea una decisión. Hay otras materias en nuestro ordenamiento jurídico más moderno donde la ley facultó directamente a la Contraloría a aplicar las medidas disciplinarias. Esto existe en el pasado, en normas antiguas, por ejemplo, en el mal uso de vehículo fiscal, donde la Contraloría tiene directamente la potestad de sancionar directamente, y eso lleva a que todos sabemos, en materia de vehículo fiscal, la gente se cuida bastante más, porque sabe que la medida disciplinaria no es una propuesta de la Contraloría, sino que es una medida aplicada, sin perjuicio de algunas situaciones especiales que se han visto en lo judicial en el último tiempo, que podré explicar si se me requiere. Por otro lado, en la legislación más moderna también tenemos, por ejemplo, en declaraciones de intereses y patrimonio y en algunas materias relativas al lobby, cuando se trata de algunas autoridades que no tienen jefatura superior, la ley directamente en esta legislación más moderna ha facultado a la Contraloría a aplicar las sanciones directamente. Y en esos casos en que la Contraloría aplica la sanción directamente, se cuidan bastante más los personeros públicos en cumplir la legislación. Por esa razón, nosotros vemos que en su mayoría los funcionarios y autoridades cumplen la normativa de publicación de declaraciones de intereses y patrimonio, porque saben que hay una norma que nos facilita la posibilidad de sancionar en algunos casos, no en todos. Entonces, con esos dos ejemplos quisiera graficar que tanto en antigua legislación como en nueva legislación, cuando se ha facultado a la Contraloría aplicar las sanciones en los sumarios, el resultado es distinto. En cambio, en la generalidad de los casos, como pasa en esta materia de salud u otras, la verdad es que en los servicios públicos se sabe que la Contraloría solo propone una sanción y por ende es bastante escaso que se llegue al resultado que realmente el mérito del proceso arroja. Eso es lo que puedo decir en términos generales de la situación de los sumarios. Es algo que, si yo pudiera hacer una recomendación, me parece que los poderes colegisladores debieran evaluar alguna modificación legislativa. Ahora, específicamente respecto del estado de cada uno de los sumarios, vamos a remitir este documento con el detalle de los 24 casos, de las 24 auditorías que aludí y de los 18 sumarios administrativos que se ordenaron en el marco de esas auditorías. Quisiera detenerme en particular en lo que tiene que ver con el caso de Osorno, porque muchos parlamentarios preguntaron por esa situación, sin perjuicio de que también se nos preguntó por el hospital de Antofagasta, que voy a aludir inmediatamente a continuación de Osorno a Antofagasta. Entonces, respecto del caso de Osorno, la Contraloría inició el sumario administrativo, como les acabo de señalar hace un momento, remitió los antecedentes al Ministerio Público y también al Consejo de Defensa del Estado. Y esto quiero señalarlo adicionalmente a propósito de lo que se señalaba al comienzo de esta comisión, antes de que comenzara, que se me hubiera cedido la palabra, cuando estaban ustedes analizando la cuenta y los antecedentes que hizo presente el parlamentario respecto de funcionarios o personas del Hospital de Osorno que habrían señalado que tenían contactos en la Contraloría. Claro, entonces en relación a ese punto, solo hacer presente que es una cosa bastante habitual que los funcionarios aludan a este tipo de cosas, sobre todo respecto de sus subalternos.
Yo lo que quiero garantizar es que si la Contraloría está remitiendo los antecedentes al Ministerio Público con una denuncia penal, remitiéndolos al Consejo de Defensa del Estado y ordenando nosotros directamente hacer el sumario que ya comenzó, la verdad es que si es que hubo alguna posible conexión, no dio ningún resultado. Yo sinceramente no puedo descartar, porque uno no tiene el conocimiento de lo que sucede con cada uno de los funcionarios de la institución, de que alguien pudiera haber conversado alguna vez con algún funcionario, probablemente por razones laborales. Sin embargo, parece indicar que las actuaciones de la Contraloría de denunciar tanto al Ministerio Público como al CD e iniciar nosotros el sumario es porque se consideró suficientemente graves las actuaciones, así es que ninguna prebenda podría haber allí detrás. Esa es la percepción que yo puedo señalar en términos generales, sin perjuicio de agregar que es bastante frecuente encontrar cosas como esas. Funcionarios que señalan que son muy amigos de alguna autoridad institucional, de algún funcionario, de algún fiscalizador, incluso de la suscrita, es una cosa bien habitual escuchar eso. Y por eso yo ahí invitaría, si es posible, señor presidente, por su intermedio, a revisar cuál es el resultado de nuestra fiscalización y si el resultado realmente fue laxo o fue estricto. Y en este caso de Osorno es el más estricto de todas las atribuciones que tenemos, se ejercieron todas y se tomaron todas las medidas que el ordenamiento jurídico nos manda. Entonces lo veo improbable, eso es lo que puedo señalar. También en relación a la consulta, por su intermedio, señor presidente, para atender la consulta del diputado señor Jaime Araya, que nos preguntó qué sucedía en la situación del hospital de Antofagasta, si se había iniciado el seguimiento respecto de esas auditorías, en particular del informe 400 del 2024. Las labores de seguimiento, por regla general en la Contraloría, por un tema de planificación, se realizan en el periodo siguiente. Por ejemplo, si se auditó algo el 2022, se sigue el 2023, simplemente porque no tenemos gente suficiente para ir a. Esa es la regla general. Entonces, las fiscalizaciones que nosotros despachamos el año 2024, nosotros las seguimos en el año 2025. De los 24 informes que nosotros tenemos que seguir, 4 auditorías de seguimiento ya se iniciaron, un informe de auditoría de seguimiento ya fue despachado y 19 están por iniciar. Suma 25 en total ahí porque hay una fiscalización que es de un año anterior al 2024. Hago presente que estos 19 por iniciar en su gran mayoría corresponden a fiscalizaciones que se efectuaron en el segundo semestre del 2024. Entonces, nosotros probablemente esos seguimientos los vamos a hacer el segundo semestre del 2025 o, si tenemos suerte, en términos de horas humanas, podríamos iniciarlo a fines del primer semestre de este año. Es un poco improbable, para ser honesta, porque tenemos una restricción de personal bastante significativa. El oficio con el detalle de las fiscalizaciones y su estado, cada uno de ellos también lo vamos a despachar a la comisión, por su intermedio, señor presidente, lo hago notar, junto con el detalle del estado de los sumarios. Bien, para que lo tenga cada uno de los señores y señoras parlamentarios. Con esto la verdad es que resuelvo, creo yo, espero así, resolver la mayor cantidad de los puntos que plantearon los señores parlamentarios, porque muchos de ellos tenían que ver con la situación de los sumarios y con los seguimientos. Y si es que habían funcionarios que habían sido sancionados o no, la verdad es que hay un solo sumario concluido y ese sumario terminó con sobreseimiento. Los otros sumarios están en curso y por eso yo me atreví, con mucho respeto, a solicitar que se pudiera evaluar una modificación legislativa en lo que tiene que ver con los sumarios y la posibilidad de que la Contraloría pudiera disponer las medidas disciplinarias. La diputada señora Nullado, por su intermedio, señor presidente, consultó si había algún hospital a nivel país que hubiera actuado de una manera distinta y que hubiera tenido algún avance en sus listas de espera y si los hospitales en algún lugar estaban trabajando con alguna coordinación mayor entre los directores de servicio, sus subdirectores, sus subalternos, etcétera, para lograr superar la situación de las listas de espera. En relación a esta consulta, señor presidente, para atender la consulta de la diputada señora Collado, por su intermedio, quisiera señalar que las auditorías que nosotros realizamos son en su gran mayoría auditorías de cumplimiento normativo, como ordena nuestra ley orgánica. Eso quiere decir que nosotros hacemos una comparación entre lo que la ley mandata
y lo que se realiza en la práctica en terreno. Y entonces corroboramos de qué manera pueden ingresar las personas a una lista de espera y de qué manera pueden salir. Pero no tenemos atribuciones para opinar respecto de la gestión, porque nos fue prohibido expresamente el año 2002 en el artículo 21b de nuestra ley orgánica, la ley 10.336. Desde ese año nosotros no podemos opinar con motivo de nuestras auditorías o del control de legalidad sobre situaciones de mérito o conveniencia de las decisiones administrativas. Y mucho de esto tiene que ver, en relación a la consulta de la diputada señora Núñez, con cuestiones de gestión y de mérito, de cómo hacen ese trabajo las autoridades administrativas. Pero en lo que es estrictamente legalidad, nuestra opinión técnica está contenida en los informes, cada uno de ellos, que los hemos hecho llegar en la presentación la semana anterior, y los vamos a acompañar, sin perjuicio de que están en nuestra web, los vamos a acompañar en el correo junto con la lista de seguimiento y sumario. Quedo atenta, señor presidente, por si hubiera alguna otra pregunta que yo no haya resuelto o que no haya atendido y que se me haya podido omitir. Pido excusas por tal caso, pero quedo atenta, señor presidente. Muchas gracias, Contralora. Bueno, yo la última sesión no alcancé a preguntar, pero no obstante, como han pedido la palabra otros diputados, diputado Palma y después diputado Mauro González, y después me tocará a mí. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a la Contralora, señora Dorothy Pérez. Presidente, por su intermedio quería ampliar un poco la información. La verdad es que, si bien es cierto, estamos trabajando acá el tema de listas de espera y su gestión, la referencia que hicieron los trabajadores excede un poco el marco, ¿no? Porque en el tema de listas de espera, tanto FENATS como FEDEPRUS y FENACENF transversalmente hicieron mención a tráfico de influencias. Mencionaron de hecho que el subdirector médico habría operado a 2 familiares, creo que una hermana y un hermano, que había entiendo que hay algún tipo de licitación en que él se presenta como oferente y se la adjudicaría, pero además en ese mismo contexto, a sabiendas de los trabajadores, es que ha comenzado una escalada de malos tratos y de hostigamiento laboral y de acoso laboral, ¿no? O sea, un poco en el afán de silenciarles de alguna manera, ¿no? Había un afán de hostigamiento permanente. Y es en ese tenor que el señor director de este servicio de Osorno aduce que tiene palos blancos, literalmente está grabado todo, así que desde esa perspectiva es que me atrevo a decirlo tranquilamente, es decir, está grabado lo que dijeron los trabajadores hoy día en una sesión de la Comisión de Salud extraordinaria, y ellos aducen que tienen la grabación de este señor que dice: tengo palos blancos, así que déjense de molestar, más o menos. Entonces quería hacer la aclaración, porque es en esa perspectiva, por su intermedio, señor presidente. Gracias. Bueno, vamos a terminar la ronda antes de darle la palabra nuevamente a la Contralora. Solamente quiero hacer alusión, yo también estuve en esa sesión de la Comisión de Salud en que recibimos a los funcionarios de Osorno. Yo creo que fueron graves los elementos que fueron planteados, pero obviamente yo creo que tienen que ir a otra sede principalmente, eventualmente ponerlo en conocimiento del Ministerio Público, aquellos que así lo deseen. Sobre el punto, diputado Lilayú. Tiene que ver, preguntarle a la señora Contralora, porque sé que se hizo la investigación por el citado funcionario, su director médico, del caso de la hermana. Pero supimos, y ahí lo pusieron, que él operó y hizo lo mismo con un ex CEREMI, que es su hermano, CEREMI de Educación, es CEREMI de la zona. Entonces, y eso no está dentro del informe de la Contraloría que están investigando, así que sería bueno que investigaran sobre la del otro familiar. Ya. Que es un ex CEREMI. Diputado González. Gracias, presidente. Saludar a la Contralora, agradecer su exposición. Primero, compartir plenamente, presidente, que es necesaria una actualización o modernización de la normativa en relación a los procesos disciplinarios, porque se dilatan en el tiempo y eso es complejo para todo el sistema. Tengo una consulta. Ella mencionaba la diferencia entre el proceso de sumario, ¿cierto?, que realiza la propia Contraloría y la que realiza los propios servicios.
Y en ese contexto quiero irme y enfocarme especialmente en el hospital de Ancud, en el archipiélago de Chiloé, donde, de acuerdo a la lámina que tengo a la vista, se habla de un proceso disciplinario que llevaría a la Contraloría y también procesos que llevaría al propio servicio. ¿Es posible tener un rango de tiempo de uno y otro proceso, una aproximación, para tener una certeza cuándo podríamos tener respuestas y en definitiva resultados de estos procedimientos? El que llevan ustedes directamente y el que lleva el propio servicio, más aún cuando uno de los hechos más graves, cuando se comprobó que 167 cirugías se practicaron a pacientes vinculados por parentesco, en perjuicio del resto de la ciudadanía. Esa es mi consulta, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado González. Diputada Nollado. Señor presidente, señora Contralora, lo siguiente, yo entiendo la situación grave que nos ha tocado en el Hospital Base San José de Osorno. Por los antecedentes, claro que usted ha entregado en esta auditoría que se hace y donde también esperamos que se tenga los sumarios correspondientes enviados por usted, también al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado. Eso está bien, pero se nos ha generado una dificultad, además, que han planteado los dirigentes sindicales y que tiene que ver con el fuero, el libre ejercicio que ellos tienen. Se sostuvo una reunión importante con el subsecretario de Redes, también es de conocimiento de la señora ministra, y es producto de que el director lo que le ha solicitado es que ellos puedan señalar cuántas son las horas sindicales que van a dedicar y cuántas son también las horas que van a trabajar. Pues en el pasado los directores anteriores no le habían hecho tal solicitud. Por lo tanto, yo entiendo que esas diversas denuncias se tienen que resolver en la casa correspondiente y espero que el subsecretario, quien se comprometió a dialogar e intermediar y resolverlas, sería importante para la salud de los funcionarios de la salud, señalo, porque ellos también su compromiso es trabajar para toda una comunidad. Y por otro lado también cómo se comprende la facultad que tiene un director de servicio para solicitar ciertas horas en las cuales, de acuerdo a lo que se señala la ley, estas deben dar cumplimiento. Yo desconozco en absoluto aquello. Entonces, por lo tanto, considero que igual la denuncia que hacen respecto a la situación que ya es conocida, que esta se debe subsanar, en lo cual yo apelo que el trabajo no es tan solo de un director ni un subdirector del servicio de salud, ni tampoco del director que le corresponde tomar decisiones, sino que esta la tienen que hacer por su intermedio, presidente, señora Contralora, el conjunto de todo este equipo que está disponible y comprometido con resolver la situación tan grave en la que se encuentran muchas familias en la lista de espera, y por lo tanto el compromiso tiene que ser de todas y todos. Y ahí no he encontrado la respuesta, y lo que usted me ha señalado en claridad de que no hay formas de cómo se pudiera prácticamente fiscalizar aquello, sino que más bien aquello no puede opinar ni tener revisar el mérito de la gestión. Por lo tanto también solamente va a ser en casos que sucedan situaciones como la auditoría que da cumplimiento normativo en el cual usted nos ha presentado. Así que eso me ha quedado claro, y yo considero que es lo que ha fallado en diversos hospitales donde nadie se habla. La gente en salud pareciera ser, y lo han dicho así muchas familias que se han atendido y personas en general, que alguien antes tenía mejor disposición que llegar a trabajar al servicio de salud, y la mayoría de ellos andan prácticamente enojados, molestos, pareciera ser, con la enfermedad de muchas personas. Entonces, ¿cómo mejoramos ese trato, esa atención, esa disposición que se requiere, que tiene que ser
de todas y todos. Gracias. Sobre el punto de diputado Lilayú, Sí, lo que pasa es que yo quería hablar sobre ese punto, que dejarlo claro. Bueno, todo esto yo lo conozco muy de cerca porque todos los dirigentes gremiales acudieron a este diputado y esa reunión quería informarla por intermedio suya a mi colega diputada. Esa reunión la hicimos con cuando digo la hicimos, toda la gestión con ¿cómo se llama? Subsecretario y también con la ministra. Ellos se reunieron y todo. Pero aquí lo grave es que ellos se sienten acosados desde el punto de vista gremial y evidentemente el director les mandó una carta, ¿cierto?, en donde evidentemente está a la vista lo que hizo, pero aquí lo llama la atención que ayer llegó otra carta del mismo subdirector, decía que dejaba sin efecto esa amenaza, si había algún problema, un dolo, no sé, los abogados pueden decir, y que la solución era que ya dejaba de hacer eso, por la presión evidentemente que se le hizo a nivel de su secretario, de este parlamentario también, y que se autorregularan. Es decir, yo lo encuentro grave desde el punto de vista legal, no sé cómo decirlo. Es decir, hay un problema. Si yo estoy haciendo una gestión administrativa como director y digo, ustedes están haciéndolo mal, están robando horas funcionarios, porque esa es la palabra, y después viene por la presión y dice, bueno, ahora roben, pero autorregúlense. Yo eso no sé cómo decirlo desde el punto de vista de abogado. Incluso la respuesta, incluso la solución, que esto fue ayer, del mismo está diciendo que hay un problema de mala gestión administrativa. Es decir, yo le llamo la atención a todos los dirigentes, sino que no estamos hablando de uno o dos, todos. Y además encima dejo sin efecto eso, pero, ¿sabe? Siguen haciendo lo mismo, pero autorregúlense. muchas Es decir, gracias. lo encuentro, no sé si me acuerdo equivocado, pero desde el punto de vista legal no sé cómo es la palabra. Es decir, Yo, siguen haciendo lo mismo, pero regúlense usted. yo creo que el diputado Lilayú no está equivocado, pero evidentemente excede un poco el objeto de la comisión investigadora, pero obviamente lo seguiremos abocando y también le daremos la palabra a la Contralora. Yo tengo mis preguntas, que en la última sesión no pude realizar. Igual vamos a hacer la ronda de preguntas, le damos la palabra a la Contralora y con eso quedamos por el día de hoy. ¿Ya? Mi primera pregunta es para la Contralora, ¿cuáles son el criterio por el cual se escogieron los hospitales para realizar la auditoría? Producto de que efectivamente fueron 24. En la región de Valparaíso, por ejemplo, fue el Hospital Gustavo Fricke, el Hospital Carlos Van Buren, pero por ejemplo no está el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, no está el Hospital de Quilpué, no está el Hospital San Camilo de San Felipe. Es decir, ¿cuál fue el criterio para decidir qué hospitales auditar y cuáles hospitales no auditar? De hecho, hay hartos en la región metropolitana que no fue auditado. Si es que existió algún criterio en particular respecto a cuáles auditar y cuáles no. La segunda pregunta es los 5 auditorías que están pendientes, que serían del Hospital de Rengo, Curicó, Gran Benavente de Concepción, de Chillán y de Valdivia. Si es que hubiera alguna fecha tentativa de cuándo estarían disponibles, y obviamente muy respetuosamente, Contralora, si es que se pudiera hacer el esfuerzo para que estuvieran antes de finalizar esta comisión especial investigadora. Bueno, nosotros tenemos un receso en el mes de febrero, después tenemos marzo, y si mi memoria no se equivoca, estaríamos terminando en abril. Así que hay un rango 26 de abril, si es que no hay prórroga. Entonces hay un rango aceptable de tiempo si es que es posible lograr aquello. La tercera pregunta es respecto a las licitaciones de lista de espera. Hemos conocido los informes del manejo de las listas de espera intrahospitalarias, pero sabemos que muchas listas de espera son licitadas, con lo que conocemos como recursos extraordinarios para listas de espera, y que han habido varios informes, una cuestión que habitualmente se habla de las dificultades de contactabilidad de dichos pacientes. Es decir, que se licitan a clínicas dichas listas de espera, se paga a las clínicas esta lista de espera, pero por distintos motivos, como no se logra contactar a dichos pacientes,
la ejecución presupuestaria de esas listas de espera licitadas es muy pequeña porque no se logra. Si es que existe alguna auditoría, alguna investigación en esa línea, y mi última comentario, ya no es pregunta, es con respecto a los informes de Contraloría de periodos anteriores. Por ejemplo, en el año 2016 se hizo auditorías similares a las 24 realizadas en el año 2024 a 23 hospitales. El año 2024 se hizo a 24, el año 2023 se hizo a 23 hospitales, varios de los cuales se repiten. Y haciendo una rápida análisis de las conclusiones al menos, los problemas son los mismos. Y de hecho hay auditorías de Contraloría intermedia. Por ejemplo, las más antiguas que encontré es una auditoría de listas de espera en OGES del Hospital Sotero del Río, del Hospital de Talca y el Hospital de Rancagua del año 2012. Después del año 2013 del Hospital Clínico de Magallanes, del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, del Complejo Hospitalario San José, después del 2014 Hospital del Niño Roberto del Río, Hospital del Salvador de Providencia, y así sucesivamente. Hay una larga lista de estos informes que se han hecho en el pasado y que si uno lo observa no distan en nada prácticamente, números más, números menos, pero los problemas son básicamente los mismos de aquellos encontrados en el año 2024. Y más que como una pregunta, en el fondo también el cometido de esta comisión especial investigadora, que obviamente tiene que buscar sendas responsabilidades políticas, que duda cabe de aquello, de hecho es parte del objeto de la misma, pero también es como en 8 años más no se vuelven a hacer otras 24 auditorías a otros 24 hospitales con otra Cámara de Diputadas y Diputados, quizás con otras personas encabezando la Contraloría, claro, y termina con los mismos descubrimientos, con los mismos hallazgos. Entonces, también como para dejarlo como una reflexión de cómo el Estado no avanza y los mismos problemas que fueron encontrados en las 23 auditorías del año 2016 son las mismas que encontramos en las 24 auditorías del año 2024. Diputado Romero. Sí, presidente, discúlpeme, hay una acotación y una pregunta a la Contralora. Es que me da la sensación que lo que estábamos conversando acá con la diputada Nueva es que la pregunta que ella hizo respecto de si hay algún hospital que salió bien, en el sentido de que pasó adelante una fiscalización, no dice relación con su gestión, sino que en el fondo, bajo los mismos parámetros que hace la Contraloría de estudio de legalidad, la pregunta es que si del 100% de los hospitales que fueron auditados, por así decirlo, ¿el 100% salió mal o el 95%, o hubo alguno que revisaba desde el punto de vista administrativo, no de la gestión, sino que los parámetros legales? Hay uno que sí, cumple completo. Eso yo creo que era la pregunta, más allá de la gestión, porque yo por lo menos entiendo que efectivamente la Contraloría no puede pronunciarse por la gestión, ni el mérito, porque en ese caso, si no, la Contraloría sería el Servicio de Salud. O sea, tiene que haber autonomía de ciertos organismos. Entonces, en ese sentido, está bien esa norma, que la Contraloría audita procesos, no audita gestiones en ese sentido. No puede decir, oye, esto está mal que hayan nombrado a este director médico, está mal que utilicen este tipo. Eso sería raro, digamos. Pero lo que sí hace, y que está bien, y creo que está en el sentido que dice la diputada, que al final de todo el 100% de estos hospitales que iba a auditar, el 100% salió mal, no el 95%. Hubo 3 que desde el punto de vista de esto cumplieron. Entonces yo creo que es más que nada para saber si está todo el sistema mal o hay algunos que podrían salvarse. Eso, presidente. Contralora, le damos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por su intermedio en primer lugar para atender la consulta y algunas alusiones que hizo el diputado señor Palma respecto de estas informaciones que entregaron los funcionarios que asistieron a la comisión. Uno de los hechos a los que aludieron los funcionarios fue precisamente detectado en la auditoría de la Contraloría.
operación e intervención quirúrgica que se hizo a la hermana del subdirector médico. Y precisamente esa es una de las dos hipótesis por las cuales, de las dos hechos, perdón, por los cuales la Contraloría denunció esta situación al Ministerio Público. Hay una segunda situación que aluden los funcionarios que tiene que ver con una eventual operación que se habría hecho a otro pariente del subdirector que además ocuparía un cargo público. Esa es la información. Lo cierto es que nuestras fiscalizaciones involucran un periodo de tiempo específico y entonces pudiera suceder que esa operación, si es que efectivamente se realizó, hubiera acontecido en otro periodo que no está dentro del periodo examinado. De todos modos, nosotros tomamos nota de lo que se señaló por los funcionarios en la comisión para los efectos de requerir a la Contraloría Regional que revise esa situación, no en una ampliación de la auditoría ya realizada, sino que en una verificación específica, una validación puntual, pero para eso necesitamos hacer algunos chequeos que tienen que ver con el periodo en cuestión. Entonces, esa puede ser la razón por la cual no está incorporado en esta fiscalización. Pero yo sinceramente creo que es altamente improbable que esto se deba a alguna conexión o alguna cercanía de esa autoridad en cuestión con funcionarios de la Contraloría, porque si fuera así, no se habría detectado estos hallazgos tan graves por los mismos equipos de esa Contraloría Regional y no se habría aprobado por el nivel central este informe para ser despachado al Ministerio Público. Enseguida, respecto de la consulta del diputado señor Ilayú, por su intermedio, señor presidente, que aludió también en relación a lo que decía el diputado señor Palma, a esta intervención de otro pariente del subdirector. Como le acabo de señalar al diputado Palma, por su intermedio presidente, nosotros vamos a incorporar este hecho en una fiscalización específica y vamos a remitir los antecedentes a la comisión y sinceramente vamos a hacer todo lo posible de que esto se despache antes de que la comisión termine para que puedan tenerlo entre sus consideraciones. En tercer lugar, en las consultas, en relación a las consultas, diputado señor González, y en particular, específicamente en lo que se refiere al hospital de Ancud, de cuándo podrían terminar los procesos disciplinarios que se ordenaron allí, voy a partir por señalar cuándo comenzaron estos sumarios administrativos. Y con eso uno ya, sin perjuicio de la normativa y del principio de celeridad y todas las obligaciones legales, lo cierto es que uno ya se puede hacer la imagen de cuándo podrían demorar. El sumario que ordenó la Contraloría al mismo hospital de Ancud, fueron dos, perdón, se iniciaron el 22 de octubre de 2024, ambos, por resoluciones 12844 y 12843 de esa data que acabo de señalar. Y el sumario que inició la Contraloría comenzó el 8 de enero de este año, 2025. Entonces, la verdad es que es altamente improbable que esos sumarios logren terminar en un tiempo breve, simplemente porque los funcionarios no, algunas ocasiones no tienen la capacidad dentro de los hospitales, nombran por ejemplo a un médico, a un anestesista o algún otro profesional para llevar estos procesos que son jurídicos. Entonces es bastante difícil de que este sumario logren terminar. En lo que se refiere al sumario administrativo que lleva la Contraloría, vamos a pedir urgencia para él, pero no puedo comprometer que esto vaya a terminar dentro de los plazos porque además depende de las diligencias procesales y probatorias que pidan las propias partes en el mismo sumario. Y eso generalmente es una medida de dilación que toman los funcionarios para poder demorar. Entonces, eso hago presente en relación a la consulta que hizo el diputado señor González. En cuarto lugar, por su intermedio presidente, para atender la consulta de la diputada Nullado, de si tienen derecho a fuero los funcionarios en el hospital, si se respeta realmente este derecho a fuero y cuántas horas sindicales van a trabajar y cuántas no. Y también parte de esto fue aludido por el diputado señor Lilayú. Quiero señalar que aquí hay normativa y también hay bastante jurisprudencia sobre la materia. De hecho, la semana antepasada nosotros emitimos un nuevo dictamen que se pronuncia y aclara varios puntos en esta materia. Si gusta, señor presidente, para atender estas consultas de los señores parlamentarios, podemos acompañar esa jurisprudencia vía electrónica mañana mismo en la mañana. Enseguida, también nos consultó el presidente cuál era el criterio para seleccionar estas auditorías que se habían realizado. ¿Cómo determinamos ir a estos hospitales versus otros, atendido que hay algunos, como por ejemplo el Hospital de San Antonio, que no fue auditado, entre otros? La verdad es que todas nuestras fiscalizaciones
la gran mayoría de ellas, no solo en salud, en cualquier materia, se determinan sobre la base de algunos criterios que están estandarizados y normados técnicamente en la Contraloría, que tienen que ver con factores de riesgo, la cantidad de denuncias que hayamos recibido respecto de un mismo centro hospitalario o de algún servicio público de que se trate, también el tamaño y el presupuesto que está involucrado. Entonces, con todos esos elementos, nosotros ranqueamos a los servicios para poder determinar si tenemos que ir a ver en determinada materia en este momento, porque no nos alcanzan los recursos para ir antes, o lo tenemos que ir a ver más adelante. Y en algunos casos hay instituciones que no las podemos ir a ver en cierta materia simplemente porque no nos dan las horas humanas, la cantidad de personal para poder acometer esa tarea. Pero el criterio principal de todo esto tiene que ver con el riesgo, y ese riesgo se configura conforme indicadores: cantidad de denuncias, tamaño del centro hospitalario o del servicio público de que se trate si es en otra materia, para ver cuánta población atiende, también el presupuesto asignado y si es que las denuncias tienen que ver con esta materia o no. Y en materia de listas de espera, nosotros recibimos una cantidad muy importante de denuncias de parlamentarios, de la ciudadanía, también de la Cámara de Diputados, por cierto, y también del Senado. Y con todos esos elementos nosotros seleccionamos estas 24 casos. En segundo lugar, señor presidente, usted consultó sobre estas 5 auditorías pendientes y cuánto estarían disponibles. Nosotros estamos en condiciones de comprometer que esas auditorías, en su gran mayoría, no sé si las 5, pero al menos 4 de ellas van a terminar a fines de marzo y los primeros días de abril a más tardar. Entonces vamos a estar en condiciones de entregarle los informes finales a esta comisión antes de que termine su mandato, si es que su mandato termina el 26 de abril. En tercer lugar, señor presidente, usted consultó por la licitación de las listas de espera y que habíamos visto el manejo intrahospitalario a través de estas auditorías y qué pasaba con la situación de los externos licitados y si íbamos a hacer algo en materia de fiscalización en este punto. Respecto de pronunciamiento jurídico en esta materia, como la ley nos mandata pronunciarnos por escrito, nosotros no alcanzamos a emitir un dictamen sobre esta materia antes de la comisión, porque esta consulta venía desde el día viernes en la tarde, pero, perdón, en lo que se refiere a fiscalización y auditoría, nosotros recibimos una comunicación de la Dirección de Compras y Contratación Pública, donde nos hacía presente esta situación de las licitaciones de manejo de lista de espera por parte de algunos hospitales y servicios de salud. Y por esa razón nosotros planificamos esta materia para fiscalizarla durante este año 2025. Lo que no podemos señalarle es en qué hospitales vamos a ir a ver esto, porque eso es un riesgo para la fiscalización. Pero sí le podemos decir que no con la magnitud de 24 auditorías como se hizo en esta materia, pero sí en algunos casos, en algunos hospitales vamos a poder revisar esta situación, pero eso va a ser con posterioridad al término del mandato de la comisión. Enseguida el señor presidente nos consultó qué pasa con los hallazgos del 2016. En esa oportunidad se hicieron auditorías a 23 hospitales y qué sucedió con ellos, qué cambios hubo, etc. Yo me permito recordar que en la primera oportunidad que ustedes me dieron la palabra, yo aludí inmediatamente a la situación de los sumarios. Y lo hice precisamente porque esa es una de las causales, no solo a juicio de quien les habla. Estos son análisis que nosotros hemos hecho en la Contraloría por muchos años. Yo he trabajado con varios contralores titulares y subrogantes y siempre hemos llegado a este mismo punto. El hecho de que la Contraloría no tenga facultades para sancionar directamente cuando encuentre irregularidades de tal gravedad, y está demostrado año tras año. Justamente el señor presidente aludió a esto. Habíamos encontrado situaciones idénticas o muy similares en años anteriores y en varios años anteriores sucesivamente. Esto demuestra de que no hay, como no hay sanción, no hay escarmiento. Lamentablemente en esta materia es así, y yo quiero saltarme a otra materia para ponerlo a modo de ejemplo. En el ámbito municipal estoy hablando de controles y sanciones. En el ámbito municipal, la Ley Orgánica de Municipalidades exime a las municipalidades del control preventivo de legalidad que se llama toma de razón. Y en la situación de recolección y disposición de residuos sólidos domiciliarios, le hace basura, en el caso basura, después de que tuvimos en el país una situación tan terrible que afrontar, incluso con persecuciones de orden penal muy conocidas, los poderes colegisladores decidieron que por fin, en materia de basura,
esa materia fuera sometida al control de legalidad preventivo de la Contraloría. En la primera etapa, los municipios traían bases de licitación, resoluciones que realmente tenían una cantidad enorme de errores, dificultades, incluso algunas irregularidades, incluso en la elaboración de las bases. Con el paso del tiempo, a medida que fueron llegando cada vez más, periodo a periodo, a control de legalidad, los municipios fueron aprendiendo cómo realizar este trabajo de mejor manera. Estoy hablando del punto de vista jurídico-técnico, no de las posibles irregularidades, porque esa es una cosa adicional que se ve en la fiscalización. Lo que quiero decir es que la legislación tomó una medida de corrección y eso ha traído algunos beneficios. En esta materia de las listas de espera, en lo que se refiere específicamente al cumplimiento normativo y en las sanciones por todos los hallazgos que la Contraloría ha detectado, usted aludió del 2013, bueno, yo fui subjefa de auditoría por allá por el año 2010, 2011, hasta el 2013, y nosotros tuvimos hallazgos en 20 y tantas auditorías también de listas de espera en esos años. Se generó un tremendo escándalo a nivel país y estamos en el 2024 con hallazgos muy parecidos. Solo quiero señalar eso, señor presidente, porque no me corresponde a mí, es competencia de los poderes colegisladores legislar. Solo hacer presente de que es un tema de la naturaleza humana, que si no hay sanciones, muchas veces, o prevención o sanción juntas, no hay mejora. Y finalmente, señor presidente, para atender la consulta del diputado señor Romero, que también aludía a la consulta de la diputada señora Nullado, que se hizo en la sesión anterior. En la sesión anterior se nos preguntó si había coordinación entre las distintas autoridades, si estaban mejorando desde el punto de vista de la gestión, pero quiero agregar ahora, a propósito de lo que precisaba el diputado señor Romero, respecto del cumplimiento de las normas. Si es que hay algún hospital que cumpla completo. De los que nosotros auditamos, ninguna de las auditorías tiene un informe limpio, como le llamamos nosotros. Un informe limpio es un informe que no tenga hallazgos o que sus hallazgos son realmente muy menores. Ninguna de las auditorías, o sea, el 100% de lo que nosotros fiscalizamos. No puedo extrapolar esas conclusiones al resto de los hospitales. Puede que haya alguno que funcione bien, pero nosotros no lo tomamos en la muestra por estas razones de criterio de riesgo, denuncias, tamaño o presupuesto. Eso puedo señalar, señor presidente. Quedo atenta por si hay alguna otra pregunta de los señores parlamentarios. Muchas gracias. El diputado Lima ha pedido extraordinariamente una pregunta. Sí, disculpa al resto de la comisión, estaba presidiendo la Comisión de Zonas Extremas, también señora Contralora, buenas noches. Mire, no puedo sino quedar muy preocupado de acuerdo a los criterios que está adoptando Contraloría para seleccionar a los hospitales, porque si es por tamaño del centro, yo represento a la región de Arica-Parinacota, que ya es una región pequeña, ¿ya? Es la segunda región más pequeña de Chile. Si es por presupuesto, obviamente, si el tamaño es pequeño, el presupuesto también va a ser pequeño. Sin embargo, señora Contralora, a través de su intermedio, presidente, el número de denuncias no es menor y el número de denuncias ha sido grave. Efectivamente, históricamente, en Arica-Parinacota ha habido, por ejemplo, situaciones en que directores del servicio de salud han declarado en cuentas públicas que tenemos lista de espera 0. Entonces, ante tamaña transgresión, de que estamos hablando de falsear un documento público como es una cuenta pública, yo me pregunto si existe la posibilidad de traspasar estas situaciones directamente al Ministerio Público por parte de la Contraloría, donde podría ser que encuentre algún tipo de sanción. Y también quisiera abogar, en razón a mi región, a que también se considere entonces en la selección de estas auditorías, en este caso, por ejemplo, el Hospital de Arica-Parinacota, el Hospital Juan Noe no está incluido, la relevancia que tienen hospitales en regiones extremas. En Arica, el hospital más cercano que tenemos está a más de 300 kilómetros, que es el Hospital de Iquique. En Arica, cuando no se encuentra solución de salud, tenemos que incorrer riesgos que son mayores, que es ir a recurrir a la solución de salud a la vecina ciudad de Tacna, donde no sabemos exactamente si el profesional que va a atender a nuestra gente cuenta con el título o la especialidad, etcétera. En resumidas cuentas, señora Contralora, lo que le quiero pedir es que evidentemente considere al Hospital Juan Noe en una futura auditoría, porque esta información que usted entrega a través de los funcionarios de Contraloría
es muy, muy relevante para el mejoramiento de la atención en salud de todos, pero especialmente en lo que yo considero somos los más vulnerables, que somos los que habitamos las regiones más alejadas de la zona central. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a la señora Contralora, decir que en el año 2015 se hizo una auditoría al Hospital Juan Noé de Arica, 2015, respecto a lista NOGES, de espera NOGES, y el año 2016 otra auditoría respecto a lista de espera GES. Mandé a todos sus WhatsApp todos los informes de Contraloría desde el año 2012 a la fecha. Sobre el punto, por supuesto. Sobre el punto, presidente, mire, justamente yo tengo conocimiento de esa denuncia y sin ser diputado, como ciudadano, hice las denuncias públicas al respecto. Se trataba de falseamiento de información pública con el objeto, muy probablemente, de que funcionarios del Servicio de Salud recibieran algún tipo de beneficio económico por cumplimiento de metas. Entonces, no estamos hablando acá de una falta administrativa, estamos hablando de delitos. Y por eso que la pregunta también, por su intermedio, tenía que ver con qué acción podría hacer la Contraloría para traspasar esta información, estos hallazgos directamente al Ministerio Público. Muchas gracias. Gracias a usted, Contralora. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio para atender la consulta del diputado señor Lee, a quien saludo también. Mire, en relación a los indicadores no pesan todos lo mismo. No pesan todos lo mismo, un mismo porcentaje cada uno. Van variando de acuerdo a una serie de elementos. Los indicadores que yo les describí son los principales, pero también hay otros. Por ejemplo, la cantidad de años que han transcurrido desde la última visita de fiscalización. Hay otro adicional, que es cuando la Cámara de Diputados nos remite denuncias, nosotros en nuestra ley orgánica tenemos el mandato de priorizar esas denuncias. Entonces hay una serie de otros elementos. Los principales para nuestras planificaciones son el riesgo, la cantidad de denuncias ciudadanas en términos generales, el tamaño, el presupuesto, pero también se deben priorizar cuando son denuncias de parlamentarios, sobre todo cuando se trata de un acuerdo de la Cámara de Diputados. En particular, la ley orgánica nuestra alude a acuerdo de la Cámara de Diputados, pero nosotros en la Contraloría desde siempre lo hemos entendido como incluso diputados, diputadas individualmente considerados denunciando situaciones porque tienen una atribución fiscalizadora. Y también hay otros indicadores, como les señalo, y no pesan todos lo mismo, tiene que ver con cuánto tiempo pasó desde la última visita y si los hallazgos de auditoría distinta, que es el seguimiento, en el fondo, si en el seguimiento detectamos que obedecen y cumplen o no. Un servicio que sea completamente incumplidor, incluso en el seguimiento, es un servicio que se rankea más alto para ir a verlo, lo cual no significa que lo vamos a ir a ver, significa que se rankea más alto. Pero si hay otra institución, esto es así, se compite por las horas de fiscalización en el ranking. Entonces, hay otra institución que en otra materia, por ejemplo, sea de Santiago o de región, estar más rankeado, más alto por los indicadores, nos toca ir a ese. Y lo hacemos técnicamente así para ser objetivos, porque si no sucedería que podríamos dejar a todas las regiones fuera, porque por tamaño presupuesto siempre iríamos solo a ver Santiago. Quiero aprovechar, sin perjuicio que no tiene que ver con salud, de agregar un elemento adicional en relación a la consulta del diputado señor Lee por su intermedio, señor presidente. Hay un elemento adicional. Siempre en nuestra planificación está, que es la orientación que dé la jefatura del servicio. El contralor o contralora general puede disponer de oficio que se realice una auditoría en algún lugar específico, por alguna situación puntual. Y en esos casos, cuando ordenamos hacer una auditoría en específico en un lugar, a veces no tiene que ver con tamaño, presupuesto, tiene que ver con otras cosas. Por ejemplo, cuando yo comencé la subrogancia, me solicitaron muchos medios de comunicación y también autoridades, y la ciudadanía preguntó por acceso a la información, ¿cuál es el foco que le iba a dar en este último punto que acabo de señalar? ¿Con qué énfasis? Y nosotros respondimos formalmente, hicimos presente que nosotros íbamos a fiscalizar aquellas áreas que tuvieran que ver con seguridad ciudadana con algún énfasis mayor, precisamente por la situación que estaba viviendo el país. Por esa razón, por ejemplo, nosotros el año que acaba de transcurrir auditamos, planificamos por instrucciones de la suscrita y planificamos y auditamos a la Dirección General de Movilización Nacional. Esa institución no habría entrado jamás en el ranking, ni por tamaño, ni por presupuesto, ni por denuncia, pero es una cosa que salta a la vista
de que en esa institución, que tiene un rol de control respecto de la entrega, de porte, tenencia de armas y de compra de municiones, había una situación de riesgo. Entonces, solo quiero hacer presente de que adicional a esos elementos hay otros indicadores. Yo me limité a hacer un resumen de los principales. Tomo nota, sí, señor presidente, por su intermedio para atender la consulta del diputado señor Lee, de la necesidad de incorporar siempre a las regiones extremas, algo que nosotros hemos tratado de hacer. Por esa misma razón, quiero aprovechar esta oportunidad para señalar que en las 4 regiones del norte de nuestro país, donde al comienzo de mi gestión como subrogante encontramos que el número de fiscalizadores y abogados era muy menor, es donde nosotros destinamos la mayor cantidad de recursos para la contratación de personal hacia esas 4 contralorías regionales. Cuando yo señalo esto, sí, puedo hacer presente que algún parlamentario de Magallanes me va a señalar y qué pasa con nosotros. Pero nosotros vimos las cifras y en cargas de trabajo estaban realmente mucho más complicados en las 4 regiones del norte. Con esto cierro ese punto en relación a las consultas del diputado señor Lee, a esa primera parte de la consulta, señor presidente. Respecto de si los directores han informado si tienen lista de espera 0 o no, y si eso es falso, si nosotros podemos hacer presente de inmediato eso al Ministerio Público. Lo cierto es que nosotros necesitamos hacer la verificación en una fiscalización, tal vez no una auditoría, pero al menos una investigación especial que requiere horas también para poder hacer esa afirmación y remitirlo al Ministerio Público de manera seria y fundada. Entonces, mientras no tengamos horas disponibles para ir a hacer ese chequeo, no podemos hacerlo. Y respecto de la relevancia de las regiones extremas, sobre todo con hospitales a una distancia muy considerable de otros recintos, solo puedo hacer presente para esas regiones que hemos incorporado personal dentro de nuestras mayores capacidades y no tenemos más capacidades presupuestarias para este año para incorporar más personal. Pero vamos a tener presente, sí, este criterio de la distancia que tiene la gente, que además está en lista de espera hace mucho tiempo, para ir a otro recinto. Quedo atenta, señor presidente, por si hubiera alguna consulta o algo que haya omitido. Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, comentarios a la Contralora, le agradecemos por venir a esta segunda sesión y por haberse dado todo el tiempo de responder cada una de las consultas de los señores y señoras diputadas y diputados. También vamos a buscar ahí ver qué podemos contribuir, al menos como recomendación del informe final de la Comisión Especial Investigadora referente a las facultades de la Contraloría, si es que lo tienen a bien los integrantes de la comisión, llegado el momento. Así que por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.